Bienvenidos a todos a este primer podcast. Arrancamos con una súper invitada, Sony, una gran amiga y especialista en recursos humanos. Sony, ¿cómo estás? Muy bien, Camilo. ¿Y tú cómo estás? Bien, la verdad aquí súper emocionado con este tema, a pesar de que obviamente para mí esto es nuevo. Yo soy ingeniero, no soy comunicador social. Es un poco distinto, pero me parece que el fondo es lo importante, es compartir conocimientos con personas expertas en diferentes campos. Estamos haciendo un cambio de orden en la programación y vamos a iniciar con temas de negocios, pero por programación de algunas personas nos tocó hacer una modificación y pues nada, yo súper complacido de tenerte acá, de que me acompañes, de desarrollar este tema que yo he llamado oportunidades laborales, generación de oportunidades laborales, generación de oportunidades para todos nosotros los profesionales. Y qué más que contar con una opinión tuya que pues te he invitado principalmente porque además de toda esa experiencia tienes una independencia que permite decirnos en este podcast muchas opiniones libres de sesgos y creo que eso es lo que estamos buscando en esta iniciativa. Así que, bueno, esa es como la introducción del tema. Pero bueno, quiero cortar un poquito aquí, romper el hielo, y es algo que vamos a empezar a hacer de ahora en más. Quería preguntarte primero, cuando tienes esas situaciones límite profesionales, reuniones difíciles, ¿qué te Sí. gusta escuchar? ¿Qué música te anima o por lo menos te concentra? No estoy diciendo que todas tienen que ser alegres, pero puede ser que te concentres con una música en especial, con una canción en especial. Pues Camilo, te cuento que sí tengo una canción que me conecta con mi centro y que me ayuda un poco como a equilibrar emociones. ¿Quieres que te la coloque y la escuchas conmigo? Hombre, por favor. Es una canción de un compositor que se llama Ennio Morricone. La canción es de una película llamada La Misión, se llama Gabriel Oboe, y creo que me ayuda a meditar, me ayuda a calmar las ideas, a calmar las emociones y sobre todo esos días de barullo, de muchas cosas por hacer, de ayudar y escuchar y uno termina a veces cargado. Esta canción definitivamente me ayuda Me a encontrarme tranquiliza. conmigo. Sí, ahí está. Okay. Bueno, te voy a contar que la mía es muy distinta. Yo trabajo en desarrollo de negocios, Ok. y a veces tenemos reuniones difíciles en las que por algún motivo sientes que vas con alguna desventaja a la reunión y necesitas un poquito de energía. Yo soy de Barranquilla, pero esta canción me da una energía. En Barranquilla me quedo del Joe. No sé si ahí la tienes de paso y la pones un momentico. En Esa Barranquilla me canción, quedo. claro. O sea, Ah, no es la no, verdad mía porque, por supuesto que te la tengo. Porque aunque yo no soy barranquillera, igual amo Barranquilla. Escuchémosla. escuchémosla. Aquí te la dejo. Oye, qué diferencia, ¿no? No, es que esa canción me da energía, me recuerda a mi ciudad, me recuerda a mis papás. eh, y, y bueno, es una canción propia, muy característica de mi ciudad, y cuando la pongo en los audífonos me da la energía y entro con todas las reuniones a tratar obviamente de sacar los negocios que tengo que sacar. Así que, bueno, hay una diferencia porque obviamente son diferentes roles, pero me parece que es importante siempre tener una canción, una música que te haga sentir bien. Eso es lo más importante. De acuerdo. Coincido Bueno, contigo. empecemos con este tema, Sony. Yo tengo muchas preguntas que no van que no son propias de un presentador, son preguntas muy propias de una persona que todos los días obviamente busca el crecimiento profesional, el desarrollo profesional.
Así que yo creo que el tema inicial es cómo nos enfocamos en este mercado laboral, cómo nos enfocamos para que seamos atractivos para las empresas. Hay un sinnúmero de personas que explican o que dan un montón de consejos, pero yo quiero arrancar con ese tema. No sé cómo lo ves, cómo lo planteamos. A ver, definitivamente el mercado laboral es difícil de enfrentar siempre, tengamos o no tengamos trabajo. Eso es lo que los reclutadores o los de recursos humanos llamamos el nivel de empleabilidad, ¿sí? Pero fíjate que pasa algo particular, Camilo, y es que yo esa pregunta te la puedo responder desde diferentes ópticas. Te la puedo responder desde haber estado sentada en la silla de recursos humanos, desde la consultoría o desde el trabajo independiente que ahora hago como psicóloga y como coach. Entonces, no sé, ¿por dónde te gustaría comenzar? Bueno, yo lo que creo es que alrededor de esto siempre hay un montón de mitos. Hay un montón de creencias sobre cómo actuar uno como profesional, cómo actuar para obtener los mejores resultados. A mí me parece que yo te puedo ir haciendo preguntas o mitos que yo he escuchado a través de los años de carrera que tengo y que también algunos los tengo yo, por supuesto, y vamos desarrollando el tema. ¿Cómo lo ves? Me parece porque Bueno, ciertamente hay un montón. bueno. El primer punto que yo creo que todo el mundo va a sentirse muy identificado con esta pregunta tiene que ver con aquel mito que dice, ¿qué hago? ¿Estudio más o trabajo más? Es decir, títulos académicos versus experiencia. ¿Qué es lo que más importa? ¿Qué es lo que más pesa? ¿Qué es lo que buscan las empresas en el mercado laboral el día de hoy? Wow, Camilo, es una pregunta que puede tener muchas aristas, pero voy a tratar de ser breve. Sí, hay ciertos cargos en las empresas donde definitivamente pesa muchísimo, muchísimo el conocimiento, sobre todo los cargos muy técnicos o donde el valor de la fórmula, de la precisión es clave, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Muchas veces ese conocimiento podemos adquirirlo a través de la experiencia y evidentemente a través de la experiencia no solamente adquirimos conocimiento plano, sino que también fortalecemos muchas de nuestras habilidades interpersonales, comunicación, liderazgo, para usted contar. Entonces, en conclusión, en muchos casos y en muchas empresas, aunque va a depender de la cultura de la compañía, se valora mucho más la experiencia, ¿sí? Y particularmente ahora está ocurriendo algo con el tema de esta nueva normalidad, y es que como estamos en proceso de reestructuración en muchísimas compañías, estamos haciendo fusiones de cargos por temas de ahorro, y eso privilegia la experiencia y privilegia los cargos generalistas, porque si yo tengo la posibilidad de hacer diferentes funciones y generar valor a la organización, lo hago y pues es maravilloso y es un ganar-ganar. Eso es algo, esa diversidad, es algo que generalmente no encontramos en la academia. La academia es fundamental, es importantísima, pero mucho de lo que realmente nos hace diferentes como profesionales, sí, lo sacamos de la academia, lo sacamos del título, pero nos diferenciamos y damos ese valor agregado con lo que aprendemos en el día a día, con los equipos, resolviendo problemas y para usted contar. Con lo cual, si me llevas a darte una respuesta como específica, yo te diría, definitivamente la experiencia suele estar por encima de muchos títulos adquiridos. Ok, muy interesante, muy interesante. Yo realmente pienso lo mismo, comparto, pero también entiendo que tiene que ver mucho con el tiempo que uno lleva, digamos, en el mercado laboral, ¿sí? Yo creo que si me preguntaran a mí hace 10 años, seguramente pensaría que es más importante o que en ese momento era muy importante aquello de generar un conocimiento adicional, por aquello de que, bueno, al menos en el mercado nuestro colombiano, es muy dado a seguir estudiando y estudiando muy rápidamente. Entonces, creo que
depende mucho el momento en el que estés en tu carrera profesional. Con los años he ido entendiendo que es muy importante esas experiencias que tú vas adquiriendo que te dan ese día a día, esas experiencias positivas, negativas, casos de éxito, pérdidas, en mi caso de negocios, y sobre todo los mentores que tienes, porque, porque también creo que la academia, por supuesto, te pone en un escenario donde te plantea escenarios muy generales, mientras que la experiencia del día a día y los mentores que tú tienes, que te van transmitiendo ese conocimiento, son los que después con el tiempo te van encauzando y te van dando ese conocimiento que creo que puede llegar a ser atractivo para una empresa. Sí, definitivamente, claro. Ahora bien, aquí te lanzo otra pregunta, porque en línea con eso, y pensando en mi caso, y que seguramente será el caso de muchos otros sectores o otros roles, pero en el tema comercial, yo siento que a veces las organizaciones o los headhunters, cuando están buscando un perfil profesional, más allá del rol o de las competencias generales, no sé si de pronto me meto en temas escabrosos, pero bueno, quiero hacer la pregunta. Quieren encontrar el candidato perfecto, el candidato excepcional, y a veces, si yo, por ejemplo, estoy en un sector, no sé, de hidrocarburos y me voy a pasar a un sector de construcción, pues no debería ser ese el principal enfoque. No estoy diciendo que no sea válido, pero el enfoque principal debería ser mis habilidades como gerente comercial, que soy hoy, o como vendedor, si están buscando un vendedor. No sé qué opinas tú, ¿cómo lo ves? Ok, bueno, creo que como todas estas preguntas y respuestas tienen múltiples variables, pero hay algo clave acá, y es, hay ciertas posiciones, y vuelvo al mismo caso anterior, en que las habilidades transversales son críticas. Es decir, habilidades transversales como todas las personas que trabajan en logística, independientemente de si están moviendo un alimento, un producto de higiene personal o inclusive una retroexcavadora, el proceso de la organización y de la planificación logística suele tener ciertas similitudes. Lo mismo ocurre con las otras áreas funcionales, con finanzas, con recursos humanos, con las áreas de tecnología y en muchos casos inclusive con las áreas comerciales, ¿sí? ¿A qué voy? Estas áreas, como uno como colaborador y con la formación que tiene y con la experiencia que tiene, genera destrezas que luego son aplicables a otros sectores, son mucho más susceptibles que te cambies de un sector de la industria a otro sector de la industria. ¿Sí? Okay. Hay ciertas áreas que definitivamente no nos permiten hacer ese cambio, temas muy técnicos, muy de laboratorio. Pienso, por ejemplo, en las personas que tienen una alta especificidad para temas petroleros o tal vez para investigación científica en el área química, por poner un ejemplo, ¿sí? Okay. Pero resulta que cuando somos reclutadores y vemos una hoja de vida, sea que seamos un headhunter o que seamos del Departamento de Recursos Humanos, muchas veces estamos sesgados, lamentablemente, por el sector de la industria a la que pertenecemos. Y no siempre le damos la oportunidad a las personas que en la entrevista puedan demostrar esas competencias transversales. Pero te comento un dato. Esto que te acabo de narrar pertenece a los recursos humanos tradicionales de hace 30, 40 años atrás. Eso está cambiando, Camilo, y está cambiando de manera vertiginosa con todo el tema de las metodologías Agile y todo el tema del Six Sigma y todo este tema de la transformación digital. Ahora, cada vez son más las empresas que están haciendo contrataciones de profesionales de sectores completamente diferentes al sector al que tú perteneces. ¿Y por qué? Porque esas personas traen experiencia, y fíjate que está relacionado con la pregunta anterior, traen unas experiencias y una amplitud, ¿sí?, de resolución de problemas distinta. Si yo traigo a esa persona que piensa diferente a mi sector, a mi compañía, esa persona pudiera
analizar de una forma diferente, resolver de una forma diferente y, ¿por qué no?, convertirme en una compañía muchísimo más eficiente y exitosa, ¿sí? De Entonces, acuerdo. fíjate tú que ese tema definitivamente está dando un vuelco y eso nos exige a nosotros los reclutadores también mucha más versatilidad y mucho más open mind al momento de conversar con los candidatos. Estoy 100% de acuerdo. A mí me parece que, Qué por bueno. ejemplo, en negocios, yo he estado en varios sectores y a veces uno recurre y saca estrategias o alguna negociación del pasado que fue exitosa en otro sector y la puede aplicar y no es algo común en ese Sin sector porque duda. los que están en el sector normalmente están Mm, acostumbrados a lo mismo. Entonces, total. eso cambia un poquito el chip del asunto y bueno, ojalá que así sea, porque al final creo que lo más importante es que, digamos, cuando hay un reclutamiento, se enfoque en esas habilidades o esa diferenciación que tiene un profesional con el otro. Y De creo que acuerdo. eso puede ser un plus o también puede ser, digamos, algo que caracteriza a ese candidato a diferencia de otro que ya esté en ese sector, que por supuesto también puede llegar a tener mucha experiencia en ese sector y también lo que busca la compañía es a continuar una senda que venía trazando. También puede ser ese De el escenario. acuerdo. Sí. Pero sí, me parece que válido era un tema que siempre he tenido como Mm. cuestionamiento, como pregunta, y bueno, Seguramente me muchas de alegra las poder personas que nos están escuchando también. creo que sí, creo que hay mucha gente que pueda estar pensando lo mismo. Ahora, entrando en eso ya en materia, cuando ya estás sentado allí con el reclutador al frente, yo quería preguntarte o quería que nos dijeras, nos contaras, pero muy concisamente, es decir, yo sé que hay 1000 webinars, hay 1000 recomendaciones que te dan y todo el tema, pero yo siendo muy concreto, me gustaría que me contaras o que nos dijeras cómo puedo yo manejar una entrevista realmente para que sea, digamos, exitosa, cómo me vendo, qué es lo que tengo que enfocarme, qué es lo que has visto en el mercado también colombiano en esas entrevistas, que tú digas, mira, a mí me parece que tenemos que mejorar mucho en este sentido o demás. ¿Qué recomendaciones tienes para esas entrevistas? A ver, sin duda el tema es amplio y cuando yo hago las asesorías de empleabilidad, fácil me puedo demorar 3 o 4 sesiones hablando de esto. Pero yo creería que hay ciertas cosas que son claves y una de ellas sin duda es lo que tú proyectas como tu marca personal, es decir, quién eres, qué traes, qué ofreces y decirlo de una manera clara, concisa y que la otra persona realmente comprenda el mensaje que tú quieres transmitir, independientemente de la pregunta. Yo creo que eso es fundamental en todas las entrevistas. Otra cosa, un segundo punto es no olvidarse que estamos hablando entre seres humanos, ¿sí? Hay un reclutador que es un ser humano, un candidato que también es un ser humano y que cada uno a su manera, cada uno con sus cosas tiene sus dificultades, sus emociones, etcétera. Y en la medida en la que uno como candidato pueda generar una buena sinergia, una buena empatía y una buena conexión con respeto, por supuesto, y con mucho profesionalismo, con ese reclutador, seguramente el éxito de esa entrevista va a ser muchísimo mayor. ¿Sí? Y evidentemente cuidar el estar muy claro y ser muy preciso en la información que se entrega, coincidente con la hoja de vida, 100% honesto, porque siempre nos damos cuenta cuando hay un tema por ahí extraño. Y yo creo que hay mucho tema de emocionalidad. Si estamos nerviosos, ¿por qué no decirlo? Oye, mira, estoy nerviosa, no sé qué, o si tengo algunas dudas y eso me tiene la cabeza enredada, pues manifestar mis dudas y ojalá puedan ser resueltas. Entonces, yo creo que las entrevistas se han mitificado un montón. Hay personas que las leo por allí dando tips para que sean unas entrevistas muy robóticas, la gente vendiéndose de manera perfecta. Y en realidad eso no genera eficiencia. Eso generalmente no nos lleva a lo que queremos, que es que nos den el trabajo.
Y si hablo de Colombia, Camilo, mira, pues yo he hecho entrevistas y he entrevistado a candidatos de muchas partes del mundo, la verdad, no solamente de Latinoamérica, en Estados Unidos y demás. Y sí te puedo decir, sin ánimos de sonar como muy galante, que la calidad de los profesionales de Colombia es alta. La gente aquí realmente se prepara, realmente da el todo por el todo, y eso genera un muy buen efecto cuando estamos haciendo las evaluaciones durante las entrevistas. La gente realmente es muy correcta, muy respetuosa, muy profesional en la gran mayoría de los casos, y es muy cálida, ¿sí? Te saludan con una sonrisa, te dan la mano, un buenos días, Sonifer, ¿cómo estás? Te he visto por LinkedIn, me encanta hablar contigo, y eso genera también esa calidad humana que a la gente se le olvida durante las entrevistas, y eso lo tiene Colombia. Bueno, eso está muy bueno, aunque si me escucha gente de otros países, entonces vamos a tener problemas con los demás. Eh, pero bueno, no, en definitiva, digamos que yo veo solo una cosa que me ha parecido, que, que, que también es una vivencia personal. Obviamente, con el tiempo va siendo, digamos, es muy distinto, vas entendiendo que es muy distinto cuando estás con la necesidad de buscar un empleo y otra es cuando tienes tu empleo, estás tranquilo y lo que estás es simplemente hay una oportunidad nueva, se presenta, la evalúas y te sientas a conversar. Creo que en esos casos finales, cuando no estás con esa necesidad, creo es cuando tienes más éxito, porque te, no tanto porque no, por aquello del mito de que no estás esperando nada, sino más por el lado de que uno se relaja y empieza a ser uno mismo, como lo mencionabas tú. Entonces uno empieza a transmitirle a la otra persona que está al lado esa tranquilidad, pero sobre todo un punto que me parece clave, que yo no sé si lo puedes ratificar o piensas que no, pues no lo sé, pero siento que a veces los profesionales cuando vamos a una entrevista y tenemos al reclutador enfrente, o sea, es como la persona a la que me tengo que comportar de manera perfecta y tengo que ser súper cuidadoso cuando al final la otra persona también está allí y puede ser que también sienta nervios en una entrevista porque pues también es su trabajo, ¿no? Y no siempre se va dando la situación así. No sé qué opinas. Sí, Camilo, y es que de hecho, a ver, los reclutadores, muchos hemos comenzado desde chiquitos. Yo comencé como reclutadora siendo apenas practicante en Tenaris hace un montón de tiempo atrás, y evidentemente en las primeras entrevistas yo estaba el triple de más asustada que esos ingenieros o que esos gerentes que yo tenía al frente de mí. Y uno, pues Okay. por presión social o por lo que sea, también quiere mostrar que es el reclutador más perfecto y el más experimentado, y es un error. Termina uno tartamudeando, termina uno olvidándose de las preguntas. Pero lo que te decía hace un segundo, recordar que es una conversación entre dos personas con su cúmulo de cosas, experiencias, emociones y demás, inclusive situaciones de vida, eso genera una sensación de fluidez y de empatía que generalmente, no siempre, obviamente, pero que nos pudiera ayudar mucho más en el éxito de lograr ese empleo. Así que definitivamente mostrarnos como los más perfectos, yo generalmente no lo recomiendo. Yo creo que mientras uno más sea uno mismo, mejor. Además, acuérdate de algo. Esto es un tema de match entre cultura, compañía y estilo del candidato. Entonces, si yo como candidato muestro un estilo que no es, pues yo voy a desencajar en una cultura que tampoco es para mí. Ok. Bueno, y eso que mencionabas, que no sé si lo terminamos detallando un poquito, el tema de cómo puedo diferenciarme yo en una entrevista. No sé si es muy común al comienzo uno tomar la iniciativa en esas entrevistas, pero a mí me gustaría que nos dijeras en ese sentido consejos. Yo no sé si depende de con quién esté enfrente, es decir, si estoy con un reclutador de una empresa o con un reclutador de un headhunter, o bueno, también el cargo dentro de la organización a la que estoy aspirando, digamos, ingresar. No sé, esa parte, ¿cómo la ves tú? ¿Qué consejos das para que realmente nos diferenciemos dentro de una entrevista?
Vale, muy bien. De repente es un poco más complejo de aplicar a un ejemplo específico, pero voy a tratar de hacerlo y es lo siguiente. Cuando yo me acerco a una entrevista con un headhunter, es distinto el foco y el estilo de evaluación que hacemos cuando trabajamos como headhunter. Y lo hice y trabajé de esa manera durante mucho tiempo en varias empresas. ¿Es O sea, diferente a perdón, qué? es distinto cuando estás en una empresa, es diferente cuando estás en una empresa a un headhunter. O sea, tú como reclutadora. Ok. Exactamente. Y como candidatos realmente también. Y la gente de repente no lo sabe. Cuando yo soy candidato y yo voy a una entrevista con un headhunter, es muy diferente la dinámica y lo que yo debo mostrar en esa entrevista que cuando voy a una entrevista con un analista de recursos humanos de una compañía, ¿sí? Y ni hablar de los niveles de gerencia dentro de la compañía. Obviamente no es lo mismo con el analista de selección o con el presidente de la empresa. Pero esa primera Claro. diferencia es la que quiero precisar y es la siguiente. No se trata, ojo, de mostrarnos diferentes porque pues somos lo que somos y tenemos lo que tenemos para ofrecer a la empresa, pero generalmente cuando cuando estamos trabajando como headhunter y estamos haciendo una entrevista, estamos muy enfocados en la parte técnica y en la parte formal de ese candidato, porque lamentablemente en muchas ocasiones no tenemos mucho detalle de la sensibilidad de la cultura de nuestro cliente. A veces, afortunadamente, sí la tenemos y si la tenemos, pues la evaluamos. Pero cuando estamos sentados en la silla de recursos humanos y estamos pensando en indicadores como rotación, horas de formación, horas de onboarding, temas de cultura, temas de clima, el estilo de personalidad del jefe directo, y claro, lo sé porque estoy adentro, la dinámica con ese candidato es distinta. Entonces, yo como candidato, de alguna otra manera, cuando estoy haciendo, y es mi sugerencia, esas primeras entrevistas con un headhunter, lo ideal es enfocarme en mis habilidades técnicas y en mis fortalezas principales o mis fortalezas core. Y cuando ya paso en el proceso de selección a hablar con gente de la compañía, ahí el tema de las habilidades blandas debería ser lo más resaltante o lo que de alguna otra manera yo remarque en mi marca personal. Se complementan, obviamente, y ese es el trabajo del headhunter, pero como candidatos no siempre estamos tan claros con esa diferencia. Al menos esa es mi Ok, percepción. ok. Y bueno, ya para terminar esto de los mitos, ¿qué suma y qué resta en esto de las entrevistas? Que tú nos puedas decir, mira, yo normalmente me enfoco en esto y trato de mitigar estos puntos, digamos. No sé si se utiliza, pero claramente que es una estrategia de uno como candidato a hacer foco en lo bueno y de pronto minimizar aquello que de pronto no me pone en la mejor situación, no lo sé. A ver, mira, yo creo que algo que suma puntos, y ya lo he dicho, pero lo refuerzo, es la naturalidad y la honestidad, y es algo que se percibe. Otra cosa que suma puntos es la seguridad y la confianza con la que transmitimos lo que decimos, lo que hicimos, lo que sabemos, etcétera. Eso definitivamente es fundamental. Creo que también suma puntos el nivel de como de respeto y de profesionalismo que mantenemos en la conversación, porque no es que por estar distendidos vayamos entonces a sobrepasar un límite y asimismo al revés, sobrepasar cualquier límite definitivamente resta muchos puntos al momento de una entrevista. Okay. No conocer a la compañía, no saber nada acerca del cargo o acerca del sector para el cual la persona está postulando también resta puntos porque de alguna otra manera nos hace ver como un poco descuidados al momento de prepararnos antes de llegar a la entrevista, ¿sí? En términos de preguntas o de respuestas, hay miles y ahí sí no podría meterme en algo específico, pero hay personas que suelen pensar que si muestran durante una entrevista errores, dificultades, eso les resta puntos. Yo en lo personal diría que no, que todo lo contrario. Cuando en una entrevista mostramos un error, una dificultad o algo que no sabemos hacer, pero al mismo tiempo mostramos intención, motivación y habilidad para aprender de ese error y superarlo,
o solventar esa dificultad de la mejor manera posible. Yo creo que ese profesional inclusive se está vendiendo mucho mejor que aquel que dice todo perfecto, todo maravilloso, ¿sí? Porque eso habla de la calidad humana, habla de la ética, habla de la integridad como profesional, pero también habla de sus habilidades blandas, ¿sí? Y en esta época, que es la época del Human Age, donde ya dejamos atrás la época donde la información era clave, ahorita lo clave son las habilidades blandas, y las habilidades blandas son las que nos hacen resaltar, no sé, en un assessment de 15 personas. ¿Mm? Ese punto final era el que quería que resaltaras, porque por eso te hice la pregunta, porque a veces Okay. todo el mundo anda con una estrategia cuando va a la entrevista, y sí, sí que creo que en muchos momentos hemos hecho esas estrategias de pronto mostrarnos como muy perfectos y no hablar mucho de lo que no me fue tan bien. Y lo mencionaba precisamente por casos como los cuales donde tú, por una u otra cuestión de las miles que se te presentan en la vida profesional, pudiste haber terminado, te pudieron haber retirado de una organización Sin duda. o cerraron esa organización, y entonces sientes que tienes que ocultarlo frente al reclutador y te pones en una estrategia a ocultar cosas de ese estilo que al final no suman por lo que nos estás mencionando, y por eso te lo pregunté, porque es un punto que he visto mucho, que creo que a muchos nos ha pasado. Alguna vez hemos salido de una organización y Sin duda. obviamente cuando es la primera vez duele mucho porque siente uno que se acaba el mundo, siente Sí. uno que es muy malo, pero a la vez, Pues es un duelo, ¿no? claro, pero la primera vez, por supuesto, que esperas que sea una vez en tu vida, es duro, sobre todo porque no lo has vivido. Entonces, creo que es muy positivo el mensaje que nos das. Hay que tratar, yo creo que también de apropiarse de esos momentos negativos y convertirlos en positivos, porque es una experiencia que no todo el mundo tuvo, y que te hacen entender y valorar mucho más la posición en la que estás o la que estás aspirando. Al final, como candidato, vas a Así vender es. ese plus, creo yo, ¿no? Así es. Y yo creo que ese poder cambiarnos el chip y sacarle el jugo a ese error que cometimos o a esa situación no tan buena y transformarla en un aprendizaje, yo creo que ahí está el verdadero logro, pero hacerlo de manera genuina. O sea, quiero profundizar en eso, y es en ese mostrarnos de manera honesta, ¿sí? Como, mira, yo me sentí mal, pero aprendí esto y valoré aquello, hice tal o cual cosa para mejorar. Eso genera una percepción real de posibilidad de cambio, de ganas de crecer, de una buena autoobservación, flexibilidad, es decir, un sinnúmero de autoliderazgo, un sinnúmero de situaciones y de evidencias que nos hacen acercarnos más a ese cargo que queremos obtener. En los procesos de estas asesorías que yo ofrezco, encuentro muchas de esas rigideces, ¿no? Bueno, me pasó esto, pero prefiero que la empresa no lo sepa. Y también hay una gran Sí. diferencia entre mentir y transformar esa información. Y yo creo que eso también es un buen punto. Nunca escojamos mentir, nunca. ¿Sí? Si tuve que salir de la empresa o me invitaron al retiro en la empresa, está bien decirlo. El tema es, pues, ¿qué hiciste con eso? ¿Sí? ¿Qué hiciste Claro. después de eso? Y para esto de contar. Bueno, ya eso de mitos, listo, perfecto, lo superé, ya lo aprendí. Ok. Creo que la gente que está allí con nosotros seguramente también estará tomando nota de algunos tips que nos das. Y quiero enfocarme ahorita en eso que mencionabas de las consultorías que tú ofreces, abordándolo desde una perspectiva que nos cuentes qué es qué es la tendencia, cuáles son las nuevas tendencias en este momento en esas asesorías de consultores como tú que ofrecen, no sé, servicios de qué tipo en cuanto al tema del talento humano, asesoras a candidatos. Cuéntanos un poquito de todo eso.
Bien, Camilo. Bueno, el tema de la asesoría no es nuevo. Evidentemente creo que existen consultores organizacionales desde hace mucho tiempo y específicamente el tipo de consultoría que yo hago está enfocado en las personas. Si pudiera llamarse como un negocio eh, C2C, ¿sí? De customer to customer o los P2B, como ahora se llaman en las startups. ¿Por qué? Porque después de todo el tiempo que he tenido trabajando y estudiando, he tratado de enfocarme en ayudar a las personas a que saquen lo mejor de sí, a que saquen su potencial, pero que lo hagan de la mejor manera posible. Y sobre todo, el tipo de asesorías que yo hago, que lo hago en clave de coaching ontológico, porque es lo que estudié, está enfocado 100% en habilidades conversacionales o en el estilo de cómo vamos a mostrar o entregar un mensaje para que la otra persona que está recibiendo nuestro mensaje escucha y entienda exactamente lo que nosotros queremos que esa persona entienda y eliminar de esa manera el Ok. azar. ¿Para qué tipo de cosas? Para mejorar nuestras habilidades personales y de repente ascender dentro de nuestra misma organización, o cuando nos queremos cambiar de empleo y queremos buscar trabajo afuera, o cuando nos quedamos sin trabajo y necesitamos una estrategia realmente efectiva para conseguir un trabajo que se alinee con nosotros mismos. ¿Sí? Entonces lo hago dirigido a estos tres públicos, lo hago de carácter independiente, no sin eso también hay colaboraciones con otras compañías también y combino la psicología, combino la ingeniería y combino el coaching, que fueron las tres cosas que he estudiado. Yo sé que ahorita hay un crecimiento exponencial de los coaches, hay coach de diferentes áreas y de diferentes ámbitos y en ese sentido siempre mi recomendación es mirar muy bien cuál fue la formación que esa persona realizó, cuánto tiempo duró la formación y si está avalada o no por las instituciones de calidad de educación del coaching para no meternos de repente a invertir dinero o a invertir tiempo en personas que recién están empezando en este mundo, ¿no? Que de repente nos pueden ayudar, pero no con todo el bagaje que las personas que están con una certificación de calidad y demás. Eso Ok, hago ahora. me quedó sonando eso de los emprendedores, de las startups. ¿Tú estás haciendo algo con eso? ¿Cómo es el servicio? Explícame eso porque la verdad yo no lo conocía y me Ok, gustaría conocerlo. listo. Pues ahorita el modelo de la startup es el modelo actual y es el modelo del futuro para el mundo de las organizaciones y trabajar en y con una startup definitivamente es otro cuento, ¿sí? Todo va muchísimo más rápido, los cambios, las ideas, el dinamismo. Y allí específicamente lo que procuro hacer en un estilo de acompañamiento son dos cosas. Por un lado, trato de acompañar desde el marketing digital, aunque yo no soy experta en marketing digital, he aprendido muchas cosas conmigo misma y con los trabajos que he tenido y sabemos que estar en el medio digital es importantísimo para captar, atraer, para innovar, para interactuar y para deleitar a nuestros clientes. Entonces esa es una de las ayudas que hago y las otras de las ayudas tiene que ver con lo que te decía de las conversaciones, ¿sí? Ayudo a los líderes de esas empresas a poder diseñar conversaciones productivas y conversaciones eficientes con sus equipos para que puedan generar los objetivos que quieran más rápido. Ok. Y bueno, y ahora ya la última, prometo que es la última, este tema del branding personal o de la marca personal como profesionales, yo quería dejar este como último tema porque me parece que, digamos, remata todo esto que hemos venido hablando de Así es. entrevistas, digamos, de cómo sacar esos más, esos plus dentro dentro de las reuniones o de las entrevistas. E inclusive, como lo mencionabas, también es cierto dentro de las mismas reuniones que todos los días nos enfrentamos, porque digamos, también es cierto que existe un camino que es que se te pueden presentar oportunidades en otras organizaciones y otra es un crecimiento o una carrera dentro de la organización en que nos encontramos. Entonces, cuéntame un poquito de ese último tema que te acabo de mencionar, cómo lo podemos trabajar. No sé si tú prestas esas asesorías
Cuéntanos un poquito de eso. Bien, Camilo, definitivamente en todo lo que hacemos está metido la marca personal. Pongamos el nombre que le pongamos. Lo llamemos self-branding, todo fancy, o lo llamemos como lo queramos llamar. Y todo lo que hago hoy está enfocado en eso. No le pongo ese nombre para acercarme a ese público que todavía no sabe lo que significa la marca personal, pero definitivamente es lo que me gusta trabajar. Sea que tú quieras vender un producto o vender un servicio, ¿sí? En una red como LinkedIn, por ejemplo, o en alguna otra, que ahora existe inclusive el Social Selling Index, que nos mide específicamente cómo estamos en ese tema de venta en redes sociales. O que nos queramos vender de manera individual como profesionales para crecer dentro de una organización u obtener un mejor cargo o, por qué no, emprender, ¿sí? En cualquiera de esas situaciones o escenarios, la marca personal es importante. ¿Y por dónde arrancamos en la marca personal? Por tener muy claro nuestro propósito y nuestro objetivo, ¿sí? Eso yo creo que es materia para otro podcast, para otra webinar, pero la realidad es que todo arranca ahí, ¿sí? Arranca en saber qué quiero yo, para dónde voy, ¿sí? Ya teniendo esas dos cosas, puedo definir mejor el cómo, ¿sí? Cómo voy a llegar hasta allá, ¿cierto? Y además, partiendo del que tengo ya. Si ya yo sé que tengo para llegar hasta allá y para recorrer ese cómo, ¿sí? Puedo generar una especie como de inventario personal y saber qué me falta. Ir a buscarlo, a hacer un networking para aliarme y poder lograrlo o para contar. Pero todo arranca desde ahí. Y eso es un mensaje que luego se transmite. Se convierte en marca, realmente en marca, cuando yo lo saco hacia el mundo. ¿Y lo saco hacia el mundo cómo? De todas las maneras posibles en las que yo me muestro como persona, como ser humano y como un profesional. En una entrevista de trabajo, en un video como este, en mi foto de perfil de LinkedIn, en mi hoja de vida, y para esto de contar. En todo, absolutamente todo, está la marca personal. Buenísimo. Bueno, yo creo que ya fue suficiente, por lo menos no para mí, sino que para ti. Gracias por el tiempo que nos has brindado. Ha sido muy, muy interesante cada una de tus respuestas. Creo que han sido valiosas para poder aprovechar ese conocimiento que tú tienes. Quería obviamente preguntarte, no sé si es probable que más adelante podamos hacer ese podcast que estás hablando de marca personal, que podamos ya entrar un poquito más en detalle, sin que con eso dejes de recibir obviamente muchos interesados en esas asesorías que tú das, que a propósito vamos a compartir tus datos de contacto. Inclusive vamos a hacer algunas publicaciones complementarias con este podcast que tienen que ver con estos temas que tú nos has aportado hoy. Así que, bueno, agradecerte, Sony, por tu valiosa colaboración en este proyecto que, bueno, fuiste la pionera. Ibas a hacer el segundo podcast, pero bueno, la vida te pone de primeras. Así que, buenísimo, gracias. Gracias a ti, muchísimas gracias, Camilo. Te auguro muchos éxitos con este proyecto. Me parece que es genial poder acercar todos estos temas a la gente, quitarle el velo del mito. Eso me parece genial. Y oye, fíjate tú que definitivamente esto es cuestión de suerte. Nos está acompañando un clima espectacular en Bogotá el día de hoy, cosa que no pasa siempre. Así que yo creo que te va a ir muy, muy bien, Camilo. Mucho éxito de aquí en adelante para todos tus webinars y sigue siendo pues tan buen profesional en el área comercial como siempre, ¿sí? Por favor. Gracias. Ahí hacemos y aprendemos todos los días. Así que, nada, despedirme de todos. Gracias por acompañarnos. Espérennos en una próxima entrega. Ahora sí con el tema de desarrollo de negocios también. Así que, bueno, gracias y que estén bien. Un abrazo para todos.